Nosotros en el Foro Empresarial hay mucho que hablar también en este punto horario, 9 de la mañana con 31 minutos. Nos tomamos un pequeño descanso nosotros también en nuestro quehacer diario para conversar con nuestros invitados, invitándoles a ustedes también a que estén con nosotros, por supuesto, compartiendo lo que implica también estas notas a fondo. Y ya lo quiero saludar a nuestro segundo invitado. Estamos con Jorge Mesa Roballo, representante de la FAO en Paraguay, para hablar un poco sobre el tema de la actualidad de la agricultura familiar campesina. Bueno, y cómo vienen trabajando también con esta nueva administración. Sé que llevan adelante varios proyectos y programas también que hacen un impacto interesante en lo que significa también este rubro o estas líneas de trabajo que realiza la gente de la FAO. Bueno, pero quiero empezar siempre para contextualizar, Jorge, agradeciéndote mucho tu tiempo. Para la gente que conoce mucho, ¿qué es la FAO? Juan Pablo, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Mira, la FAO es una organización del conjunto del Sistema de Naciones Unidas que tiene básicamente tres mandatos específicos. El primero es, junto con los países, acabar con el hambre en el mundo. Es un mandato bastante fuerte. Es un compromiso que los propios países se han impuesto y han solicitado la cooperación de la FAO. El segundo es a reducir la pobreza al máximo posible, sobre todo la pobreza rural. Y el tercero, promover un uso sostenible de los recursos naturales que son importantes para para los dos primeros mandatos. Estamos en 169 países alrededor del mundo. Tenemos oficinas en la sede, queda en Italia, y 5 oficinas regionales, además de oficinas subregionales. Y ahora tenemos un nuevo marco estratégico, Juan Pablo, para terminar, aprobado por los países, donde se busca avanzar en una transformación de los sistemas agroalimentarios para hacerlos más inclusivos, más resilientes al cambio climático y más sustentables de la perspectiva ambiental, Juan Pablo. Me parece interesante justamente dar estas explicaciones en lo que se dedica a la FAO, justamente porque hay mucha gente, un componente del Grupo de Naciones Unidas que lleva adelante esta cuestión y con una cuestión muy ambiciosa, como decías al inicio en la explicación, Jorge. Eh, Entendiendo esto y sino porque realmente hay una necesidad de trabajar esto en el mundo entero. Es increíble cómo padecemos de hambre en un mundo globalizado donde se desperdicia mucho la comida, ¿no? Qué Sí, paradoja. sí, ese es uno de los temas y los retos que enfrentamos, un mundo en el cual los niveles del hambre son todavía altos, y a pesar de que la producción que tenemos en el mundo daría abasto para todas, para sostener a todas las personas bien alimentadas, pero lamentablemente, y por eso se reitera, de que el tema del hambre no solamente es un tema de producción de alimentos, sino un tema de distribución y acceso equitativo a los alimentos. Y además también, como tú bien lo dijiste, la reducción de las pérdidas, desperdicios. Las pérdidas básicamente que se dan desde la una punta del sistema alimentario, que es en la producción, y el desperdicio que generalmente sucede de la otra punta del sistema alimentario, que es ya en la parte de consumo, cuando alimentos muy buenos que podrían ser consumidos y ayudarían significativamente a reducir el número de personas en situación del hambre son simplemente desperdiciados, son descartados. Y cuando descartas alimentos, no solamente estás descartando el alimento en sí, sino estás descartando los recursos que fueron utilizados para producción de esos alimentos. Es el suelo, el agua, las buenas condiciones atmosféricas, estás descartando con ese producto. En el concreto, a nivel mundial, ya nos dabas algunos lineamientos de a qué se están dedicando o qué asistencias brindan, porque en Paraguay puntualmente, ¿cuáles son esos programas? Mira, en Paraguay nos hemos enfocado en nuestro nuevo marco estratégico, y con el marco de prioridades de país en tres áreas básicas. Una primera área muy técnica, enfocada así en mejorar la producción, sobre todo con la agricultura familiar campesina. Una segunda área más social, que es reducir la pobreza. Ahí hemos trabajado en la preparación de un plan nacional de reducción de la pobreza con este gobierno, y también un plan nacional para los pueblos indígenas, que tú sabes son los pueblos,
la porción de la población que está en peores situaciones. Y otra tercera línea de trabajo que está relacionada con los temas más ambientales y donde el cambio climático es importante, ¿no? Preparar, tener una mejor gestión de riesgos relacionados con el cambio climático y también acciones que puedan generar una producción más resiliente al cambio climático. Algunos ejemplos de trabajos que venimos haciendo en este momento con el Ministerio de Agricultura son, por ejemplo, el análisis de alternativas de inversión pública en el sector agrícola, considerando que estamos en una situación de pospandemia y por lo tanto los escasos recursos del sector público tienen que ser muy bien enfocados en rubros productivos que tienen una importante posibilidad de generar ingresos económicos en corto y mediano plazo. Además, trabajamos con el análisis de sostenibilidad de la cadena de biodiesel producida en base de soja con el sector privado, complementar la ley de la agricultura familiar y apoyar en la implementación del Viceministerio de Agricultura Familiar en el Ministerio de Agricultura. También estamos trabajando en hacer un análisis sobre la comercialización online de productos de la agricultura familiar a través de los mercados de abasto, fortalecer una unidad de encuestas agrícolas dentro de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura, el fortalecimiento del proceso de capacitación a distancia con la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura. También, por ejemplo, trabajamos en la generación de un protocolo sanitario para la operación de los mercados locales y los centros de abasto de alimentos durante la pandemia para evitar que estos sean paralizados en la situación de pandemia, lo que podría ser muy grave. Es decir, además de tener un problema de salud, tener un problema de no acceso a los alimentos hubiera sido una situación muy grave. Y así, una serie de actividades y programas que venimos desarrollando desde la perspectiva técnica, social y también ambiental. Ahora, esto que mencionabas y definitivamente me eh, lleva a preguntarte, Jorge, ¿trabajan de manera coordinada con el gobierno? Ya viste algunos elementos de eso hace un instante, pero me gustaría profundizar más. ¿Esta agenda lo hacen en común con el gobierno? Sí, la agenda de la FAO tiene varios elementos de coordinación con el gobierno. El primer elemento es cuando se hace el acuerdo para la cooperación de Naciones Unidas en el país, lo que se llama el Marco de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Es el conjunto de acuerdos y prioridades de trabajo en el país. Sobre la base de ese gran acuerdo, entonces se deriva un segundo acuerdo, que es el Marco de Programación País de la FAO en el país, que también lo negocia, lo acuerda y lo firma con el gobierno. Y una vez que tenemos ese marco, entonces entramos a operar con los programas y proyectos, y para esto cada programa y proyecto tiene un acuerdo específico que en primera instancia es discutido, analizado con instancias de gobierno específicamente, aunque participe la sociedad civil, aunque participe el sector privado, aunque participe la academia, lo acordamos con el gobierno y lo firmamos en nuestro caso con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Solamente ahí entonces entramos a operar. Todas nuestras acciones, todas son prioridades que ha definido el gobierno para la cooperación con la FAO. Ahora, Jorge, también la otra cuestión que me parece importante analizar un poco contigo, que tenemos chance de poder ver, ¿cómo está realmente la agricultura familiar campesina en el Paraguay? Hicieron una línea de base, me imagino, para trabajar este proyecto. Hay muchas quejas de algunos sectores de que están siendo invadidos por lo que significa la macro agroindustria en el tema de la soja y cada vez hay menos agricultura familiar campesina. ¿Hacia dónde va el modelo? Creo yo sería la pregunta. Porque muchos plantean el tema de que debemos trabajar en una transformación al estilo cooperativa, como hay en España, en países europeos. En América Latina, ¿hacia dónde va el camino? Mira, yo creo que el gran error que tenemos es cuando nosotros hacemos ese gran antagonismo entre la agricultura extensiva de exportación y la pequeña agricultura familiar campesina. No podemos trabajar antagónicamente. Yo creo que ahí hay mucho espacio para cooperación y para ganar, ganar. Y ahí Ok. tenemos que volcar nuestro esfuerzo. Y eso es lo que siempre hemos
comentado, lo importante aquí es rayar muy bien la cancha hasta dónde vamos a desarrollar esa grande agricultura de exportación que genera esos ingresos que son importantes para el país, pero pensando también hasta dónde tenemos y cómo tenemos que desarrollar esa pequeña agricultura familiar campesina que si bien no genera esos grandes ingresos externos por la exportación de productos, nos genera más del 60% de los alimentos que consumimos en las ciudades y por lo tanto tienen el mismo nivel estratégico para el país. En ese sentido, hemos hablado en cooperar y en desarrollar y estamos trabajando con la agricultura familiar campesina en el desarrollo y diseño de programas que son importantes para fortalecer la agricultura familiar campesina y poder entrar en un círculo virtuoso de una mejor producción, una comercialización de los alimentos, mejor alimentación para la salud más variada, con mejor calidad y que nos genere ese desarrollo que estamos buscando más integral. Ahora, eso también es una cuestión importante. Me parece interesante tu respuesta, Jorge, y eso solamente se lo puede hacer con el gobierno y una buena agenda. Exactamente, pero yo creo que que el gobierno está trabajando en ese sentido, ¿no? Si bien muchas veces vemos que la velocidad de la sociedad va mucho más rápido a lo que se espera del gobierno, porque el gobierno tiene que buscar esos acuerdos de alianzas políticas, yo creo que hay, por parte del gobierno, hay un muy claro enfoque en apoyar a los pequeños agricultores familiares de una manera más técnica, más integrada. Y eso no tengo dudas. Y un ejemplo está, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Protección y Fomento de la Agricultura Familiar Campesina. Si bien tuvo una discusión grande, ha tenido dificultades en cuanto a su implementación, pero marca un rumbo claro de una gestión mucho más integral para apoyo a la agricultura familiar campesina, ¿no? Y eso viene en parte por el gobierno. Y el otro tema es que ya dentro del gobierno se estableció el viceministerio para la agricultura familiar campesina, que es una clara señal del gobierno de que efectivamente está trazando un rumbo para un desarrollo mucho más integral de la agricultura familiar campesina, ¿no? Y en los programas que hemos discutido con el gobierno, por ejemplo, el programa que está preparando el señor ministro actualmente, que es el programa de desarrollo socioeconómico de la agricultura familiar campesina, tú ves cómo ya el foco está cambiando de aquel pensamiento que el agricultor solamente es un factor económico productivo a una familia atrás del agricultor, ¿no? Y ahí donde se necesita trabajar un desarrollo social y económico de la agricultura familiar campesina. Y creo que después de mucho tiempo, y en eso hay que reconocer, tenemos un ministro técnico que ha hecho muy bien las tareas y hace mucho tiempo no escuchamos ninguna reivindicación, más que, y eso sí es una realidad que me imagino que ustedes también monitorean, es el terrible efecto del contrabando, ¿no? Y que golpea fuertemente la producción también de este segmento que ustedes están trabajando. No sé si me vas a hablar algo sobre el tema, no quiero comprometerte también sobre ese punto, Jorge, pero me parece interesante también alguna referencia sobre el punto. Es un flagelo grande el contrabando. Mira, yo creo que este es un buen ejemplo al que tú estás mencionando de cómo el desarrollo de la agricultura y sobre todo la agricultura familiar campesina no es responsabilidad exclusiva solamente del Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, necesitas un desarrollo mucho más integral y articulado. Hay una cantidad de políticas públicas, pero si necesitamos articular las políticas públicas, incluso las relacionadas con el control del contrabando, pero hay otros temas también importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de agricultor, tenemos que pensar que hay una familia atrás y que necesita ese agricultor educación para sus hijos. Aunque estén en zonas remotas y aisladas, necesita educación para sus hijos. Además, ese agricultor necesita salud para poder desarrollar adecuadamente funciones, lo que eventualmente tenemos aquí en la ciudad de manera mucho más fácil y más corta. Tenemos que llegar tal vez a un costo superior al medio rural, pero ayudar a ese pequeño agricultor de una manera más integrada. Entonces, el esfuerzo aquí es de articulación, cada cual en su función y en su competencia, de tal manera que con un esfuerzo articulado podamos trazar una línea de desarrollo más apropiada a la agricultura familiar campesina. Sí, la otra cuestión también que es un tema importantísimo y no deja de ser una cuestión preocupante es el cambio climático, Jorge, ¿no? Nosotros en Paraguay, y creo que el ministro es heredero de una familia que ha trabajado mucho, ¿no? El caso de Moisés Bertoni, que dejó establecido un manual
con la época de la lluvia y todo eso, que ya quedó desfasado en cierta manera con este tema del cambio climático. ¿Hacia dónde vamos con esto? Juan Pablo, me gustaría hacer una cita del científico Bertoni, que escribió hace mucho tiempo atrás, cuando ni siquiera se hablaba de cambio climático en el mundo. Él habló sobre la agricultura sin quema, ¿no? Y hacía referencia que el hecho de hacer la quema era lo que iba a generar un cambio climático que perjudicaría al desarrollo. Sobre todo hablaba se refería a la quema que se realizaba en esa época en Europa, ¿no? Entonces es cómo hacer una agricultura sin quema, interesantísimo. Y ahí yo leí ese documento donde él ya se anticipa con años a lo que sería el cambio climático. Y efectivamente, el cambio climático es uno de los grandes problemas que enfrenta la agricultura hoy en día. Siempre el clima ha sido el factor principal para el desarrollo agrícola desde que la agricultura se inventó o se descubrió, siempre ha sido, pero efectivamente ahora con el cambio climático y esa variabilidad climática, los riesgos son superiores. Y aquí hay varias medidas que pueden desarrollar, ¿no? Por ejemplo, la introducción de especies mejoradas, más adaptadas a situaciones de sequía o eventualmente de inundaciones o de frío, la combinación de especies, que es muy importante dentro de los cultivos, ¿no? Y sobre todo con el componente árbol, que le da un elemento de resiliencia importante, el desarrollo de grandes infraestructuras para poder regularizar el régimen hídrico y poder dotar de agua a zonas en las cuales efectivamente se podrían ver muy afectadas por el cambio climático. Pero recordemos aquí que, ya lo dicen los científicos a nivel global, un incremento en 2 grados centígrados del clima a nivel global haría que toda medida de adaptación que nosotros implementemos sea ineficiente, ¿no? Entonces, esas grandes diversiones que podamos hacer nosotros para adaptaciones tienen que estar combinadas por ese esfuerzo de todos de mitigación del cambio climático, porque en la medida que pasemos los 2 grados centígrados de media de incremento de la temperatura global, la eficiencia de la adaptación cae sustantivamente y con eso se perdería mucha inversión. Hay que combinar los dos esfuerzos, adaptación y mitigación al cambio climático. Sí, en todo sentido. Y eso ojalá que podamos entenderlo y que Paraguay pueda hacer una referencia sobre el punto. La otra cuestión también que me parece importante hablar y que ustedes están midiendo es la migración campo-ciudad. ¿El fenómeno de la migración campesina continúa dándose o hay un retorno en cierta manera también al campo, Jorge? Mira, en principio, cuando hacemos los análisis desde la perspectiva económica de la agricultura familiar, podemos ver que lamentablemente, a pesar de que el 42-43% de las personas en el medio rural se dedican a la agricultura, el 50% de los agricultores familiares campesinos se encuentran en una situación de pobreza. ¿No? Y este es un dato bastante importante. Situación de pobreza, ¿por qué? Porque la agricultura familiar campesina lamentablemente no consigue generar los ingresos que son necesarios para que ellos tengan un mínimo de una vida adecuada en cuanto a las necesidades básicas. Y si comparamos eso, el medio rural con el medio urbano, vamos a ver grandes diferencias ahí, ¿no? Un medio rural donde las cifras son mucho mayores en nivel de pobreza y pobreza extrema que el medio urbano. Por lo tanto, Juan Pablo, eso hace que inmediatamente las personas en el campo, y sobre todo los agricultores familiares y los hijos de los agricultores, vean la ida a la ciudad como un mecanismo o como una medida de sobrevivencia, como una medida estratégica de sobrevivencia. Ya hay mejores condiciones, ya hay mejores ingresos y además se ha demostrado, lamentablemente esto no solamente midiéndolo en Paraguay, sino a nivel global, se ha demostrado que dependiendo del tamaño de las ciudades, los ingresos pueden ser significativamente superiores a lo que tengamos en el medio rural. Es casi un principio básico de se incrementa el tamaño de la ciudad, se incrementan los ingresos en términos generales, no hablo en términos específicos, sino en términos generales, y por lo tanto se vuelve más atractivo migrar a la ciudad y se acelera el crecimiento. Pero lo que hemos visto durante la pandemia, y no tenemos datos muy específicos, pero hicimos un estudio sobre el impacto de la pandemia en Paraguay, donde hemos visto, y habrá que medirlo con mayor sensibilidad, hemos visto un retorno hacia el medio rural durante la pandemia, ¿no? Entonces, personas que perdieron sus ingresos en las ciudades
inmediatamente retornaron al medio rural como una estrategia de sobrevivencia durante la pandemia, donde de alguna manera, por lo menos tenían el acceso a alimentos mínimos, pero los necesarios para sobrevivir como estrategia, ¿no? Y se ha dado este retorno que tenemos que medirlo de manera más acurada. Y la contención familiar, que también no era solamente la subsistencia, sino también la contención familiar, que me imagino que eso habrá marcado uno de los puntos interesantes, que sería una investigación a fondo que pueda aportar la FAO también, y ver un poco cómo eso ha impactado. Porque la otra cuestión que siempre miro es, primero, una migración hacia las cabeceras departamentales y luego hacia la capital. Exactamente, por el efecto que te mencioné recientemente, ¿no? A medida que las poblaciones son más grandes, aparentemente el nivel de ingreso medio, promedio general es mayor, ¿no? Entonces, y las oportunidades crecen también. Eso es lo que sucedió. Lógicamente no es así para todos los casos, pero en términos generales sí, y por eso se da esa inmigración. Y luego incluso se da la inmigración internacional, ¿no? Buscando espacios mucho más amplios, más abiertos, donde se pueda generar ingresos y hayan varias oportunidades, no en empleo digno, sino de cualquier cosa, pero el tema es subsistir, y eso es lo penoso, básicamente. Perdón, Juan Pablo, te comento que nosotros como FAO vemos que la migración en sí, per se, no es mala. La migración Sí. es mala cuando tú, primero, lo haces voluntariamente, y segundo, cuando haces para estar en una situación que es mejor, que conoces que vas a estar mejor. La migración es mala cuando tú estás obligado a hacerla por una situación de violencia, una situación social, una situación económica, y migras a una situación en que tú no sabes si te va a ir mejor o peor. Correcto, Esa es la migración correcto. que no debemos incentivar. Correcto, y que es un poco lo que se da después de los cinturones de los bañados aquí, de mucha gente que no ha encontrado un mejor bien, un mejor porvenir de lo que tenía en el campo. Con esto, Jorge, me gustaría seguir hablando, tenemos muy poco tiempo, ojalá que podamos pactar en otro momento o una instancia para poder seguir evacuando estas cuestiones, que en lo particular me parece que es muy fascinante. Ustedes desde, en cierta forma también, con un rol medio académico, con todos los informes que hacen. ¿Cómo estamos en Paraguay? ¿Te ha tocado, me imagino, recorrer en lo que pudiste en medio de la pandemia, el Paraguay profundo, ese Paraguay del campo? En comparación a otros países que te ha tocado visitar, ¿Paraguay está bien? ¿Está en un camino, me imagino, que de desarrollo? ¿Ves eso en nuestro caso? Mira, yo creo que Paraguay está dando pasos importantes, significativos, pero es necesario acelerar el paso. Los niveles, lamentablemente, los datos que tenemos sobre niveles de subalimentación Paraguay en relación a la media de América del Sur son muy superiores, y si comparamos con los países vecinos como es Uruguay, Brasil, Chile, bueno, Chile no es frontera, pero es vecino, y también Argentina, el nivel de subalimentación que tenemos en Paraguay es alto, y eso se expresa mucho en el medio rural, en el medio urbano también, pero en términos de cantidad tenemos esa situación en el medio rural, y ahí está lo paradójico, ¿no? Las personas que viven en las zonas donde se producen alimentos son los que están en una mayor situación de subalimentación. Y los datos de pobreza también son altos en relación o que no condicen necesariamente con un país de renta media alta, como es el caso de Paraguay. Por lo tanto, yo creo que se están dando pasos significativos, pero es necesario, Juan Pablo, acelerar los procesos y pensar que lo importante aquí no es necesariamente dar dinero a la población, sino trazar una hoja de ruta con una asistencia más integral para que esa persona, haciendo lo que tiene que hacer, pueda salir de la pobreza, de la extrema pobreza. Trazar esa ruta, ¿no? Es importantísimo. Y para trazar esa ruta no solo depende del Ministerio de Agricultura, sino de una acción articulada de varios ministerios, pero tiene que tener esa ruta trazada. Que el agricultor sepa que si va a trabajar de esta manera, con la asistencia técnica, con los insumos que se le pueda dar, al final del camino él va a estar en una situación mejor de que cuando comenzó. No, y por supuesto cerrando todo ese círculo con una comercialización que dignifica finalmente el esfuerzo y el trabajo de esa gente. Y miro con mucha preocupación algunas cuestiones como la que acabas de plantear también, ese tema del incentivo. Por ejemplo, la cuestión de las ollas populares hay que mirar con mucha atención también, porque eso, amén de hacer un efecto positivo, se puede volver después en un efecto negativo con gente que simplemente encuentra un plato de comida y luego no quiera esforzarse.
sea, es una dinámica y un debate que tenemos que plantearlo en algún momento, Jorge. Sí, no, me parece que lo importante, Juan Pablo, es no considerar que una única solución va a ser la responsable por cambiar una situación. No existe eso en ninguna parte en el mundo. Se necesita un conjunto de acciones que le permitan desarrollarse a las personas. Mira, Juan Pablo, en principio, nadie quiere quedarse en la pobreza. Nadie quiere quedarse en la pobreza. O sea, si las ollas familiares están funcionando, está bien, están funcionando, pero nadie quiere quedarse en esa situación. Todos quieren un desarrollo. La excepción es quedarse en la situación, pero todos quieren desarrollo. Y por lo tanto, si tenemos las ollas populares, listo, esa es una política de corto plazo, de inmediato, pero tenemos que darle el camino de los cambios de mediano y largo plazo, que son más estructurales, ¿no? Entonces hay que darles ese camino. Pero si no hay opción, te quedas con esto. Pero si le das opción, la idea es ir saliendo y caminando hacia un desarrollo. Me parece interesante para dejar como conclusión eso último, Jorge. Hay que ir creciendo paso por paso y no quedarnos solamente en el primer escalón. Gracias, Jorge. Un placer conversar contigo. Juan Pablo, muchas gracias. Un grande abrazo. Jorge Mesa Roballo, representante de la FAO en Paraguay, actualidad de la agricultura familiar campesina y un poco su efecto económico también dentro aquí del espacio del Foro Empresarial. 30 segundos, agradecer a la gente de Sudamérica que nos acompaña, recordar 416-6000, número telefónico para tener esta herramienta importante, ya que nos brinda muchísimos beneficios. Si querés conocer la red de beneficios de locales que tienen beneficios interesantes, entrar en la página web www.sudameric.com.py/beneficios. Ahí encontrarán todos los detalles al respecto. Nosotros nos encontramos a las 12 en nuestro informativo central. Quédense con nosotros. Ya se llega Samuel Acosta con Monitor Económico, aquí acompañándoles en la mañana de 5 Días TV.